Bienvenidos a la asignatura de Derechos Humanos. Soy la docente Flaminia Maietti y en esta ocasión veremos la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es un tribunal penal internacional que se ha venido implementando a partir del año 2002. Antecedentes de la Corte Penal Internacional fueron varios tribunales internacionales, a partir del Tribunal de Nuremberg, el Tribunal Penal Militar de Nuremberg, hasta el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. La Asamblea General de las Naciones Unidas en el 1951 da mandato a la Comisión de Derecho Internacional de preparar un texto de estatuto para la creación de un tribunal penal. Lamentablemente, desde el 1951 se acuieron las tensiones entre el bloque soviético y los Estados Unidos. Y esto generó un stop a este proyecto, que solo fue retomado en los años 90 del 1900. El Estatuto de Roma fue establecido en el 1998 durante la Conferencia Diplomática Plenipotenciaria de Roma. La Corte Penal Internacional tiene sede en el Haya, o sea, en los Países Bajos, y tiene una jurisdicción de carácter permanente. ¿Qué significa? Significa que los jueces de la Corte Penal Internacional tienen ese encargo a tiempo total, o sea, full time. Los idiomas de trabajo son el inglés y el francés. El Estatuto de Roma, que instituye la Corte Penal Internacional, entra en vigor en el 2002, después del depósito del 60º instrumento de ratificación. Importante decir que en sede de conferencia diplomática, Estados Unidos, Israel y China votaron en contra del estatuto. Obviamente el tema es bastante sensible para los estados, porque ahora vamos a ver qué tipo de competencia tiene este tribunal. En primer lugar, ¿a qué principios se inspira el Estatuto de Roma? Hay dos principios importantes, el principio de complementariedad y el principio de responsabilidad penal individual. Según el principio de complementariedad, la Corte Penal Internacional puede ejercer su competencia solo de manera complementar respecto a los Estados partes del Estatuto. ¿Qué significa? Significa que puede ejercer su competencia solo cuando el Estado no pueda o no quiera juzgar un determinado crimen. ¿Cuándo es que un Estado no puede? Un Estado no puede juzgar cuando, por ejemplo, no tiene los recursos económicos necesarios. Y el otro principio es el principio de responsabilidad penal individual. O sea, la Corte tiene jurisdicción sobre personas físicas o naturales. Nunca tiene jurisdicción sobre personas jurídicas, por ejemplo, organizaciones. Y también cabe decir que no tiene jurisdicción sobre menores de 18 años, cuanto a las personas físicas. El principio de complementariedad, de hecho, es muy importante para los estados y ha sido un bonus para que los estados logren ratificar este instrumento jurídico. Porque, de hecho, el principio de complementariedad deja al Estado autonomía sobre su propia jurisdicción. Implica que la Corte solo podrá ejercer sus competencias en tres casos. Cuando el Estado no pueda o no quiera ejercer su jurisdicción sobre un crimen específico, cuando el enjuiciamiento ha sido ya realizado, pero el individuo responsable de un crimen ha sido sustraído a la justicia. Y básicamente el enjuiciamiento se traduce en una impunidad de facto. Y entonces ahí la Corte puede, si cree efectivamente que hay elementos para creer que hay una responsabilidad penal respecto a ese crimen específico, entonces la Corte sí puede intervenir.
Y por último, la Corte puede interesarse al caso cuando se realiza un proceso que no respeta las características mínimas del juicio, así como se establece en los varios tratados internacionales. Vamos a ver ahora cuál es la competencia de la Corte Penal Internacional. Cuanto a la competencia ratione temporis, hemos dicho que el Estatuto de Roma entra en vigor el 1 de julio de 2002. Entonces, la Corte tiene competencia para todos los acontecimientos ocurridos a partir de esa fecha. Competencia ratione persone, la Corte Penal ejerce su jurisdicción sobre personas físicas y nunca sobre organizaciones, personas jurídicas. Competencia ratione loci. Para la competencia ratione loci, la Corte Penal Internacional se basa en el principio de jurisdicción universal. O sea, según ese principio, en caso de crímenes tan graves que afectan no a un único individuo, sino a toda la comunidad internacional, un Estado puede juzgar ese crimen aunque no haya un legame directo ni con la víctima ni con el perpetrador del crimen. Hay mucha flexibilidad sobre ese tema. Y entonces también es así para la Corte Penal Internacional, que se puede interesar a un crimen aunque éste haya sido cometido por una persona nacional de un Estado no parte, por ejemplo, o si la víctima no es un nacional de un Estado parte. Entonces hay mucha flexibilidad. Competencia, ratione materie está establecida en el Estatuto de Roma a partir de del artículo 5. Y de ahí se individuan qué tipo de crímenes puede juzgar la Corte Penal Internacional. Y acá los tenemos. Crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, el crimen de genocidio y el crimen de agresión. Cuanto a los primeros tres, están muy bien definidos en el Estatuto de Roma. El crimen de agresión ha sido definido con el pasar de los años. Nunca ha sido utilizado como tipificación de un crimen, el crimen de agresión todavía, porque es un crimen que remanda a una responsabilidad de un jefe de Estado. Entonces muchos países todavía tienen algunos problemas con este crimen, con reconocer ese crimen. Hay un debate muy fuerte de la doctrina sobre si efectivamente la Corte Penal Internacional sea una jurisdicción eficaz y efectiva. Y el tema del crimen de agresión es un tema que mina un poco la efectividad de la Corte Penal Internacional. Entonces, quiero dejarlos con una pregunta. ¿La Corte Penal Internacional está contribuyendo a eliminar la impunidad por violaciones de derechos humanos? Es un tema acerca del cual la doctrina está debatiendo bastante por varias razones. Por el tema de los crímenes, el crimen de agresión recientemente ha sido definido y nunca ha sido utilizado. Además, el principio de jurisdicción universal se está implementando de manera efectiva, los estados verdaderamente lo admiten. Entonces, hay varios temas que se deben revisar. Entonces, dejo abierta una pregunta. Si la Corte Penal Internacional está efectivamente contribuyendo a eliminar la impunidad por violaciones de derechos humanos, les recomiendo leer acerca de ese tema para poder tener una idea propia. Muchas gracias por la atención.